Bien, vamos a profundizar en esto. Hay parlamentarios de oposición, no solo que han hecho declaraciones, se presentó incluso una carta donde piden la renuncia de Giorgio Jackson, todo tras el robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social, una misiva que por el gobierno fue catalogada como injuriosa e infame. Vamos a conversar porque han subido las presiones respecto del rol del ministro, hay un montón de dudas en torno a este tema y una lista política, por supuesto, ineludible. Nos acompaña la diputada de Revolución Democrática, Consuelo Veloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Encantada yo también de conversar con ustedes. A ver, lo primero, ¿cómo está observando todo esto? Voy a dejar a un lado el robo mismo, que en el fondo tiene una investigación policial en curso. Tenemos 2 personas que han sido detenidas vinculadas a este tema y probablemente muchos antecedentes que se tengan que conocer. Pero en las teorías que han surgido, ¿usted cree que un hecho como este tiene una veta política necesariamente? ¿Y cuál? Porque se han sugerido 2. Una donde el ministro Jackson sería víctima de una especie de operación en su contra y otra donde él sería responsable de este robo para eventualmente tratar de ocultar evidencia relativa al caso Convenios. Respecto, en primer lugar, a este relato que se ha buscado instalar de una responsabilidad del ministro en una especie de autorrobo, se descarta absolutamente conforme al mérito de los antecedentes que hemos tenido en las últimas horas, donde se encontró que había sido un reo, una persona que está privada de libertad, quien habría coordinado este robo que estaba vinculado, que era nieto de la mujer que fue a la que llegó también las policías y donde se encontraron los computadores. Por lo tanto, se descarta absolutamente de manera seria y comprobable, digamos, que el ministro haya participado de alguna especie de autorrobo. Por otra parte, respecto a la dimensión política, bueno, yo le preguntaría al diputado Chalper a qué se refiere con estas dudas que intenta instalar. ¿Cuál sería el objetivo político del ministro, si es que fueran ciertas sus acusaciones, que ya se descartó, de robar computadores cuando la información está toda respaldada en Internet? Esto desde hace bastantes años que se respalda toda la información en Internet y parece un poco burdo que él mismo haya intentado robar 23 computadores con información respaldada. ¿Con qué objetivo? Si tuviera algún tipo de interés político... Sí, es que entonces también se descartaría, o no, se lo pregunto, la tesis de que aquí hay una operación en contra del ministro, ¿o no? Porque si usted descarta que el ministro puede haber hecho un autorrobo para lo que no hay ningún tipo de antecedentes ni de prueba, también entonces me imagino que no hay antecedentes ni prueba para decir lo contrario. ¿O a usted sí le parece que esto puede ser una operación en contra del ministro? No, a mí me gustaría derechamente, Carla, preguntarle al diputado Chalper y al diputado Ramírez y a todos los parlamentarios de oposición que han aseverado que hay una especie de interés político por parte del ministro Jackson o más bien del oficialismo de ocultar información. Yo le quiero preguntar a ellos con qué antecedentes afirman eso, porque... Al contrario, lo cierto es que una vez que se descarte el autorrobo del ministro, si subsiste esta tesis de un interés político, me parece que el interés político tendría que venir del sector de la oposición o de gente que quiere hacer parecer al ministro como un tipo que quiere robar los computadores. Lo decía bien claramente el diputado Chalper. Me parece que hay que ponerle mucho más altavoz a lo que dijo. Es curioso que un ministro que esté ahora cuestionado por el caso Convenio justamente le hayan robado los computadores. Claro, tenemos experiencias en la historia de momentos de conflicto, donde hay algún velo de duda sobre casos de corrupción donde se han robado computadores. Me parece de manual si es que ahora se hubiera querido hacer lo mismo. Yo no tengo pruebas para asimilar o para señalar que eso es así, pero por eso me gustaría preguntarle al diputado Chalper, una vez que se descarta ahora de manera contundente que el ministro no cometió un autorrobo, ¿cuál es el interés político que subsiste? Me parece que no tendría que ser del oficialismo. Más allá de lo que diga la oposición, que evidentemente cada cosa que se pone sobre la mesa se puede aprovechar políticamente por unos y por otros y depende del signo del gobierno, la oposición de turno o el oficialismo reaccionan respecto o referente a sus propios intereses y eso lo hemos visto infinitas veces en distintos periodos, digamos. Pero para usted, ¿cuál es su teoría de lo que pasó aquí? Porque en el fondo es plausible o tiene cierto sentido pensar que este robo, que podría ser un robo común, va perdiendo como credibilidad de ser un robo común cuando se da en este contexto, efectivamente en un momento donde estalló el caso Convenio. Yo no estoy diciendo con esto que el ministro esté involucrado directamente, lo que digo es que mucha gente podría pensar que este robo está relacionado con la información que se maneja en ese ministerio, porque si es una banda que quiere vender computadores en el Persa, probablemente asalta una tienda o un mall con computadores nuevos además y no va a un ministerio. Entonces, ¿cuál es su
hipótesis, teoría de este robo? ¿Puede ser un robo común o aquí evidentemente hay una relación o hay un interés político? Bueno, atendido los antecedentes de lo que uno responsablemente puede afirmar, esto parece ser, reitero, al tenor de los antecedentes, un delito común. Ahora, si pensamos en, como usted bien dice, Carla, en el interés de sacar computadores justamente de un ministerio cuando podrían haber robado computadores en cualquier otro lado, ¿qué pensó un delincuente que hubiera querido vender información sino que había solamente la información estuviera respaldada ahí, cuando todos sabemos que la información se respalda en Internet, en nube, y por cierto que un ministerio, así como hoy día funciona todo en línea, en los mismos hospitales, esa información ya estaba respaldada? A mí me parece que si es que hubiera algún tipo de interés político, es un interés de personas que quisieron hacer parecer culpable al ministro Jackson de ocultar información, dada y atendida las circunstancias en las que estamos. Perdón, ¿eso significaría entonces también que de un lado o de otro se tuvo que armar, idear un plan como este? Usted me dice que hoy día ha quedado demostrado que esto no viene ideado por el ministro. Yo creo que no hay pruebas ni a favor ni en contra todavía, todo esto está en discusión. Pero también, claro, lo que le decía yo, también entonces quedaría demostrado que no hubo una organización por parte de un grupo opositor, como algunos han tendido a decir, si es que nos quedamos con la teoría que usted planteaba, que es que hay una persona en una cárcel que idea esto como parte de un robo común. Cuesta que haga sentido que un reo en la cárcel de Puente Alto se ponga de acuerdo con su abuela para ir a robar, para que su abuela sea quien recepcione el robo de unos computadores del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ¿usted no encuentra que es tan inverosímil una como la otra hipótesis? Pensar que, o le hace sentido que pueda haber una operación para inculpar al ministro, desestabilizar incluso al gobierno, como han dicho algunos, hoy día el presidente ocupa esa palabra, utilizando este tipo de herramientas y operación. No, yo creo que respecto a la inverosimilidad de estas cosas, respecto a lo del ministro Jackson, me parece que es del todo verosímil, está comprobado que él no tuvo ningún tipo de participación en esto, que esto es un delito que hasta ahora parece ser un delito común, pero yo no me cerraría la posibilidad de que luego se encontraran más elementos que nos hicieran asumir que efectivamente hubo una operación política detrás, como bien se ha dicho, en aras de desestabilizar el gobierno y golpear una figura a la cual la oposición ha golpeado de manera decidida e injustificadamente, más allá de los reparos que uno pueda tener o diferencias políticas con el ministro Jackson, se le ha puesto como un blanco de ataques durante todo el tiempo que llevamos de gobierno, atribuyendo las responsabilidades de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su gestión, incluido lo del caso convenios. Por lo tanto, no sería para mí sorprendente que avanzada la investigación se pudiera descubrir que hubo algún tipo de maquinación con otros intereses que no sean meramente delictuales, digamos, de sustracción. Yo eso no lo descartaría de ninguna forma. Sacando al ministro Jackson, porque llegar a decir que él directamente hubiese encabezado algo así es algo que tiene que estar demostrado. Pero ¿por qué a usted le parece más plausible que X persona, grupo de interés opositor para desestabilizar y apuntar otra vez al ministro Jackson, se haya puesto de acuerdo, no sé cómo, con un reo en una cárcel y generado este montaje, entrado y sacado los computadores? Y no le hace sentido que eso mismo se hubiese hecho por parte de personas a las que les eventualmente podría interesar ocultar información en torno al caso Convenios. ¿Usted no cree que esa hipótesis sea viable? Más allá del rol del ministro, que insisto, todavía está bastante distante. Es una gran pregunta porque de hecho podría ser viable, pero no creo que necesariamente respecto de quienes están hoy día en la administración. La investigación respecto al caso Convenios está recabando antecedentes desde el año 2017 en adelante, o sea, desde que estaba el gobierno del presidente Piñera. Respecto al caso Convenios, en lo que involucre a los convenios en la actualidad, esa información ya es sabida por el oficialismo, digamos, están todos los ojos puestos encima de estos antecedentes, ya se sabe cuáles son las fundaciones, más o menos hay una ruta por la cual transitar para poder despejar dudas respecto a participaciones o no de otros militantes, de otras personas del oficialismo. Hasta ahora tenemos un caso
caso muy en concreto, que es el caso de Antofagasta, de Democracia Viva, pero si hubiera algún interés de ocultar información o de hacer desaparecer información, podrían ser personas en la coyuntura del caso Convenio o personas que estuvieron en el gobierno desde el año 2017 en adelante y que también celebraron convenios. Eso de ninguna forma me parece que es descartable. Ya, volviendo al tema político y ahora sí centrándonos en la figura del ministro Jackson, no en cuanto al hecho y al robo, sino al momento y lo que para él y su posición significa, y para el gobierno. Ahí lo decía en las declaraciones que veíamos del diputado Chalpern, que la oposición, y no solo la oposición, hay también gente del oficialismo, consideran que el ministro Jackson, para bien o para mal, por acción o omisión, por lo que sea, se ha convertido como en un problema, en un escollo para el gobierno. ¿Usted está de acuerdo con aquello? Yo creo que ha sido un trabajo de joyería de la oposición de construir, porque han logrado construir durante todo el tiempo del gobierno precisamente ese relato. Han construido una posición de respecto del ministro Jackson en el que se le ve como una persona que entorpece, cuando lo cierto es que en buena medida de lo que lleva este gobierno, él ha tenido un protagonismo directo, bastante inferior al que podrían haber tenido otros ministros u otras figuras políticas. Más allá de su paso por Sexpress, que sí fue cuestionado en su momento, con legítimas críticas podrán ser respecto de quienes discrepan de su forma de haber ejercido el cargo, en el resto de acusaciones que ha tenido que enfrentar, de críticas que ha tenido que enfrentar, estas han sido en su mayoría infundadas. Entonces hay un buen trabajo por parte de la oposición de construir esta posición de una supuesta debilidad del ministro Jackson que lo convertiría en una especie de problema para el gobierno. Ahora, por cierto que para el gobierno, para cualquier tipo de organización, tener uno de esos cuadros que está siendo constantemente cuestionado genera una incomodidad y una tensión que es importante. Ahora, respecto a eso, creo que a quien le corresponde tomar la decisión de qué tanto aporta o no aporta o problemas genera o no genera problemas en el gobierno es única y exclusivamente el presidente de la República. Esa es la facultad que él tiene, que es única y exclusiva suya. Entonces, no me parece que haya... que sea aceptable que vengan otros partidos políticos a exigir, por cierto, de manera pésimamente argumentada, de hecho burdo, que dé un paso al costado del ministro Jackson, ya sea por el caso Convenio, ya sea por este robo, hay un intento de vincularlo forzadamente que a mí me parece de una irresponsabilidad brutal y, por cierto, de una conducta completamente antidemocrática y desestabilizadora que han tenido los sectores de derecha, que yo reitero, me parece que la oposición cumple bien su rol cuando fiscaliza, me parece que cumple bien su rol cuando discrepa de las formas en que se ejercen ciertos cargos, pero creo que para mantener esa posición de legitimidad y de respeto, de honorabilidad incluso de quienes somos parlamentarios, no hay que tomarse a la chacota este tipo de situaciones y llevar forzadamente a un ministro, cargarle una responsabilidad política que no tiene respecto de una u otra situación que esté hoy día aproblemando al gobierno o al oficialismo. Para cerrar, y respecto de la responsabilidad política, porque a mí me quiero quedar, todo lo demás se va a tener que investigar. Usted, como integrante de Revolución Democrática, que es el partido que ha estado al centro de la polémica, cuyo fundador además es el ministro Giorgio Jackson, ¿lo exime a él de toda responsabilidad política en el caso Convenios y los efectos que esto está teniendo sobre el gobierno? Porque, ¿qué dicen? Y no solo desde la oposición, dentro del oficialismo también algunos, desde el socialismo democrático, que Giorgio Jackson es un hombre influyente en el gobierno, que influye en el presidente, que probablemente ha tenido también peso en los nombramientos, que está directamente relacionado y vinculado con Revolución Democrática. Desde ese punto de vista, se le atribuye a él una responsabilidad política en este escándalo. ¿Usted, como integrante del partido, lo exime de toda responsabilidad del tema Convenios, del caso Convenios, pregunto? Quiero señalar en primer lugar que yo no tengo una especial cercanía con el ministro Jackson y por ende no hay de mi parte algún tipo de defensa corporativa, sino creo que tengo la responsabilidad de hablar como una diputada de la República con una responsabilidad de Estado y también partidaria. El ministro Jackson no tiene absolutamente nada que ver con el caso Convenios. Y me atrevo a decir, bueno, el gobierno no tiene nada que ver con el caso Convenios respecto a la génesis de este conflicto que efectivamente surge en Revolución Democrática, pero tampoco hasta hoy día se ha podido comprobar. Yo personalmente creo que no es así. Si hubieran más antecedentes, por cierto, que estaremos dispuestos a enfrentarlo, pero no se ha comprobado siquiera hoy día que hay una red de defraudación
entre militantes de Revolución Democrática. Hoy día esto se mantiene hasta que la justicia demuestre lo contrario como un caso aislado. Democracia Viva con su convenio específicamente en Antofagasta con la persona de expareja de la diputada Pérez. Por lo tanto, si no cabe una responsabilidad ni siquiera hoy día de un grupo de militantes, porque son personas bien puntuales, no cabe mucho menos una responsabilidad por parte del ministro Jackson. Él hoy día está enfocado 100% en sus responsabilidades como ministro. No es alguien que esté hoy día vinculado directamente con el partido. Él no le dice al partido qué hacer, ni el partido tampoco le dice qué hacer al ministro Jackson. Entonces, esto corre por carriles distintos. Cualquier intento de vincular el caso Convenios a la figura del ministro Giorgio Jackson, más allá de lo que la gente pueda identificar como un liderazgo, por cierto, por ser uno de los fundadores del partido del ministro Jackson, habiendo sido él uno de los fundadores del partido, me parece que es de una... me parece burdo, me parece malicioso, me parece antidemocrático incluso, porque se sabe que él es un ministro de Estado. Entonces, tratar de sacarlo del gobierno de esta forma tan baja, creo que daña profundamente la credibilidad de los partidos políticos, la credibilidad de los parlamentarios, porque vimos un desfile ayer de parlamentarios de oposición, alguno que otro oficialista, pero en su mayoría de oposición, donde estaban aseverando que tenía que irse, que era un ladrón, que... ¿Qué daño tan grande se le puede hacer a la honra de una persona? Reitero, más allá de las críticas que uno pueda tener a su gestión, a sus tesis políticas respecto de las cosas, me parece que no corresponde y que es un daño tremendo a la honra de una persona de manera totalmente injustificada. Que paguen los responsables, pero por favor, seamos justos con quienes no tienen nada que ver en el caso Convenios. Bien, pues diputada Veloso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, Carla. Nos vemos. Que esté muy bien.